Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la vida después de la muerte. Igual algunas cositas las vamos a volver a ver, como para que aquellos que no estuvieron, por ahí algunos de los temitas lo van a poder ver igual. Vamos a hacer la invocación de entrada, así que nos sentamos derechos, con las manos sobre el regazo, puede ser. Respiramos profundo. Oh tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino ante nuestros pies y llevarlos a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Muchas gracias. Bien, nosotros en la clase pasada vimos en el proceso de la muerte qué era lo que pasaba al momento de dejar el cuerpo físico denso. Posteriormente se producía en forma variable, se demorando después de unos, puede ser pocos días o algunas semanas, el etérico. No hay algo fijo, digamos. En algún caso, con unas pocas horas se desprende el etérico. Y vimos, sí, con un poquito más de detenimiento, cómo era la estadía en el astral o en el mundo emocional. Lo que hoy vamos a ver es cuando se produce lo que se llama la segunda muerte, que es dejar el cuerpo astral y se pasa al plano mental. Hay dos instancias del plano mental. Primero se pasa al mental concreto, donde ya ahí se experimenta lo que sería el Devachan. Y de acuerdo vamos a ir viendo los distintos subplanos. Luego, una vez que hemos pasado mucho tiempo aquí, se pasa al plano causal, que también pertenece al mundo mental. Lo que podemos decir es que el aspecto de la mente concreta, o sea, los planos más bajos, son planos que se corresponden con la personalidad, o sea, el vehículo, el cuerpo mental concreto, forma parte de la personalidad. No obstante, cuando experimentamos el Devachan, lo experimentamos acá, porque tenemos memoria completa y es una manera en que la personalidad tiene su recompensa de algún modo. Después, ya cuando pasamos al causal, es el momento de esperar para después volver a tomar vehículos para una nueva encarnación. Bueno, lo que vamos a ver un poco es sobre Elizabeth Kubler-Ross. Es interesante la vida de esta médica suiza, y es interesante lo que ella descubre en relación a la vida después de la muerte, porque es bastante contemporánea. Está entre 1926 y 2004. En 2004 fallece, no hace muchos años. Ella es psiquiatra y es famosa por los trabajos con los moribundos y con los niños sidosos. En realidad ella estudia medicina en Suiza y luego se enamora de un norteamericano, se casa y se van a Norteamérica. Y en Norteamérica ella quería hacer
la especialidad de pediatría. A ella le interesaban los niños. No pudo entrar en esa cátedra, estaba completa, entonces entra en la cátedra de psiquiatría. Y ella le llamaba mucho la atención cómo los pacientes que estaban a punto de morir eran de algún modo dejados solos, ¿no? Como que hay un miedo, digamos, en esa cuestión. Entonces ella se acercaba y a partir de eso, de esa actitud de ella, es que descubre todas estas cuestiones que las vamos a ver ahora sobre las experiencias cercanas a la muerte, que se llaman. Ella recibió más de 20 títulos honoris causa y también escribió muchos libros sobre la vida después de la muerte. Ella descubre por casualidad que muchos de sus pacientes tuvieron experiencias cercanas a la muerte y que referían todos experiencias muy similares. Entonces, ella con el reverendo Gaines, que era el sacerdote del hospital, que también estaba en contacto con los pacientes que estaban a punto de morir, también le había pasado algo similar. Entonces, entre ambos deciden realizar investigaciones detalladas en el hospital. Lo que hacen en una primera investigación es entrevistar cada uno por separado a 20 personas que hubieran sido reanimadas después que la falta de signos vitales indicara que habían muerto. O sea, personas que han tenido la muerte clínica. Y cuando ellos comparan las notas, descubren asombrosas similitudes. Bueno, ¿qué es lo que un poco esto lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a repetir? Lo que ven es que la gente se ve a sí misma fuera del cuerpo. A veces se ve en el techo del quirófano o del hospital. También otra cosa que refieren es que entran en un túnel y que al final de ese túnel hay una luz. Esa luz los acompaña a hacer la revisión donde ven su vida entera. También otra cosa que sucede es que se encuentran con familiares y amigos que ya han fallecido. Bueno, en estos años, en estas épocas, Elizabeth Kubler-Ross es la primera en descubrir estas experiencias que atraviesan sus pacientes. Sin embargo, el que las populariza estas experiencias es el doctor Raymond Moody en un libro que se llama La vida después de la vida. En ese momento se popularizó este tema. Acá en Argentina salió un libro de Víctor Sueiro, que él tuvo esa experiencia. Bueno, esto es interesante que en las cartas de los Mahatmas, que son las cartas que le escriben a Sinet, los maestros de Blavatsky, ellos escriben esas cartas entre 1880 y 1885. Y ellos ahí dicen que hasta que refieren estas experiencias. Dice que hasta que desde el momento que aparece el último latido en el corazón y hasta que se va la última gota de calor del cuerpo, el cerebro piensa. Dice, y a través de ese pensamiento se produce esa revisión. O sea, en esa época los maestros estaban diciendo esto. Y después podríamos decir, Elizabeth Kubler-Ross lo redescubre. Bueno, según los relatos de esas experiencias, lo que se suele decir, lo que se dice, o lo que relatan, digamos, aquellos que tienen estas experiencias, es que una luz los acompaña a hacer la revisión de toda la vida en ese momento. Y que esa luz emana mucho amor, lo que dicen hablan de la alegría, de la paz y el amor.
el amor indescriptible, y que los guía a hacer esa revisión. Esta luz lo que tiene como destacable son dos cosas. Destaca sobre si hemos ejercido nuestra capacidad de amar, cómo está nuestra capacidad de amar, qué hicimos, digamos, en esta vida. Y la segunda es si hemos aprovechado las situaciones de nuestra vida cotidiana para aprender. Acá en este punto voy a repetir algo que dije en la clase pasada, que es algo de lo que habló Gaspar Torres. Él nos dijo en una de las charlas que esta revisión que se hace no es desde el punto de vista personal, sino que es desde el punto de vista de la tríada superior o desde el punto de vista de Buddhi, del aspecto búdico. Ahora lo vamos a ver en el esquema, pero es desde una forma espiritual, digamos, de verlo. Y otra cosa que él dice que es muy interesante es que en el momento de la muerte nosotros experimentamos un samadhi, que por ahí nosotros siendo seres humanos comunes, por lo menos yo nunca experimenté un samadhi en mi vida, dice, vamos a experimentarlo en ese momento. Sería algo así como el samadhi, podría describirlo como una especie de unión con lo divino. Él dice éxtasis también. Y también dice que sí que es normal que haya temor porque a la muerte, pero dice, ese temor es el miedo en realidad no de nosotros, sino de los vehículos, de los elementales que animan a los vehículos. Así que eso es interesante también de tener en cuenta. Bueno, otra cosa que es interesante respecto a lo que nos deja Elizabeth Kubler-Ross es un sistema, un esquema de fases por las que pasa una persona que enfrenta una pérdida. Pero esto es interesante porque no solo se aplica al tema de morir, sino a cualquier tipo de pérdida. Uno puede considerar una pérdida mudarse de casa o cambiar de trabajo o algún evento importante de la vida que signifique un cambio muy grande. Entonces, las etapas las menciona como dolor, rechazo a la situación, o negación también se dice, enfado, enojo, negociación, aceptación y reconciliación con el proceso. Y es interesante entonces ver todas estas etapas en cualquier tipo de pérdida, en cualquier tipo de duelo que tengamos. Ella después lo describe, si ustedes lo buscan, etapas de un duelo, Elizabeth Kubler-Ross, aparece mucha información y va describiéndolos. Otra cosa importante es que no necesariamente se dan completamente en ese mismo orden que los estoy mencionando, aunque uno podría pensar que esta parte, que es reconciliación con el proceso, siempre sería la última, ¿no es cierto? Pero ella ahí dice que pueden darse en distinto orden. Bueno, vamos a pasar a cómo es realmente la vida en el Devachan. Entonces, ya habíamos visto, como dijimos, todo lo referido a la muerte del cuerpo físico, el doble etérico. Bueno, una cosa que acá les voy a decir, por ejemplo, lo que habíamos dicho recién, que el samadhi o la revisión se produce desde este lugar, que es parte de la tríada superior.
Estos son los tres componentes de la tríada superior, mientras que esta es el aspecto de la personalidad. El cuerpo, ahora lo vamos a ver en otro esquema, más adelante. Ahora les voy a explicar cómo está dividido el plano mental. En el proceso de la segunda muerte, entonces, se entra en un estado de sueño, al que se denomina gestación. Y el recuerdo de nuestra vida pasada volverá hacia el final de la gestación. Recuerden que habíamos dicho que, según Cartas de los Mahatmas, ellos decían que en el astral no había memoria de la vida que habíamos vivido. Pero si ustedes les había hecho la comparación con los sueños, y si ustedes observan sus sueños, se van a dar cuenta que tampoco en los sueños recordamos exactamente nuestra vida cotidiana. Aun cuando soñemos con las personas de nuestra vida cotidiana y con situaciones similares, pero no tenemos un recuerdo, una conciencia, es como si fuera una vida paralela. Ese recuerdo, digamos, volverá totalmente al momento de entrar en el Devachan. Lo que se dice es que cuando entra en el Devachan hay como una especie de selección de las cuestiones más felices de la vida y de algún modo se recrean, porque en el Devachan podríamos decir, es como el cielo de los cristianos y es como se experimenta, y es allí donde se experimenta la máxima felicidad posible. Bueno, lo que habíamos dicho, el plano mental está dividido en 7 subplanos, como todos los planos, pero con una característica, que es que los 4 subplanos inferiores corresponden al aspecto concreto, digamos. O sea, nosotros acá en estos 4 subplanos inferiores tenemos un cuerpo mental inferior. Y en los 3 subplanos superiores tenemos otro vehículo que es lo que se llama el cuerpo causal. Ese vehículo, cuerpo causal, es el reservorio donde se acumula la memoria de todas las vidas y es también el vehículo de la tríada superior, o sea, es el contenedor también de Buddhi y también de Atma, de todo. Por lo tanto, lo que va a pasar es que vamos a pasar un tiempo en el plano mental inferior y otro tiempo en el mental superior. Y ahora vamos a ver. Entonces, acá tenemos un diagrama, otro diagrama, y esta línea roja que separa el plano mental, donde la parte inferior generalmente está muy asociada al aspecto emocional y tiene mucho que ver con todos los aspectos, tiene más que ver con los aspectos personales, mientras que el superior tiene que ver con los aspectos espirituales. Bien, ¿qué es lo que va a ir sucediendo? Otra cosa, otra característica es que los subplanos inferiores se les llama niveles con forma, o en sánscrito sería rúpicos, y los niveles causales son niveles sin forma, y son los planos arrúpicos. Bueno, una cosa diferente con respecto al pasaje al astral es que en el astral íbamos a ir de plano en plano ascendiendo, porque el cuerpo astral se reorganiza de una manera que hace que se va desgastando las capas externas y va a ir ascendiendo
a medida que se desgastan esas capas externas. Y de algún modo pasamos por prácticamente todos los planos de acuerdo a la materia que tengamos, ¿no es cierto? En este caso, no, se va directamente a uno de los planos, a uno de los 4 planos del nivel mental inferior. Y allí se produce también lo que es la asimilación de toda la encarnación. El más inferior, cielo inferior, allí llegan aquellos que aunque sea han desarrollado algo de amor a la familia o amigos. Ese sería lo primero que aparece, aún en personas primitivas, por ejemplo. Si algo de eso han sentido o han tenido en su vida, eso les alcanza para poder experimentar en este cielo. Luego, en el que sigue, allí aparecen las personas, o van, quienes tienen devoción religiosa antropomórfica. Subiendo un poquito más, al 5º subplano, aparecen las personas que tienen devoción, pero que se expresa a sí misma por medio de un trabajo activo. Y en el más elevado de los subplanos con forma, o rupa, tenemos que van aquellas almas que tienen una búsqueda desinteresada del conocimiento espiritual o elevado pensamiento filosófico o científico. Y también las que tienen la habilidad artística o literaria, pero que ha sido impulsada con fines desinteresados. Siempre todo lo que viene acá a este nivel, a estos niveles, digamos, es porque ha sido inegoísta, ¿no? Toda la parte inegoísta. Y mantenidas, dice, por el simple hecho de servir. Acá a veces se puede pasar, un alma muy avanzada puede pasar hasta 1000 años o más. Eso lo habíamos visto en la reunión anterior. Bueno, una vez que se produce todo, la asimilación, se vivencia lo que se vivió en la Tierra, se pasa entonces al mundo causal. Una cosa que los Mahatmas dicen es que hay una variedad diversa, inmensa variedad de estados en el Devachan, y que es difícil describirla. Es tan difícil como si nosotros pretendiéramos describir las vidas en la Tierra, de las personas en la Tierra, describiendo solamente la vida de Napoleón o de cualquier otra persona, ¿no? En particular. Claro, todos tenemos vidas diversas, más teniendo en cuenta diferentes países, diferentes costumbres. Bueno, de la misma manera hay variedad de estados en el Devachan. Y dice, es un paraíso ideado en cada caso por el ego. Este es el ego con mayúscula, o sea, el ego superior. Dice, y de su propia creación. Sin embargo, los que tienen experiencias cercanas a la muerte y que vuelven, experiencias, muerte clínica y vuelven, ellos dicen, porque he estado mirando, hay casos en YouTube, la gente dice que ese mundo para ellos lo sienten como más real e inclusive lo sienten como si fuese su verdadero hogar. Y muchos de ellos no quieren volver. El Devachan se va confundiendo desde su grado más elevado al menos elevado mediante escalonamientos imperceptibles. Bueno, ¿cómo se puede ayudar a las personas durante el pasaje por la muerte?
Esto está tomado de lo que dice Annie Besant, por eso vemos su foto. Dice, todo lo que podemos hacer por los vivos, por medio del pensamiento, podemos verificarlo aún más fácilmente respecto de los que han pasado antes que nosotros por las puertas de la muerte. De los que están del otro lado, les es mucho más fácil entrar en contacto con nuestras emociones y pensamientos. Entonces, un pensamiento en ese nivel es como una cosa muy viva, muy vívida. Esto está en el libro El poder del pensamiento de Annie Besant, que es un muy lindo libro. También nos dice que las grandes religiones tienen servicios para ayudar a los muertos y que es muy importante no interrumpirlos en el momento o sobre el cuerpo del que ya está fallecido con exceso de lamentaciones y dolor. En el mundo a que han pasado, los que se han libertado del cuerpo físico, un pensamiento amante es tan palpable a los sentidos como aquí pueden serlo las palabras amantes o los tiernos cuidados. Por otra parte, Leadbeater nos dice que convendría que cuantos pierden, dice temporalmente, porque después nos vamos a volver a encontrar, a un ser amado, se convencieran del deber en que están en beneficio del mismo ser amado, de reprimir su dolor, que por natural que pueda ser, es esencialmente egoísta. Claro, el dolor es porque no tenemos más ese ser con nosotros. Y yo creo que el duelo también hay que hacerlo, pero sí tener en cuenta, a la vez que hay que hacer este duelo por las pérdidas, tener en cuenta esto de que los que han pasado al otro plano también perciben nuestro estado de ánimo. Después otra cosa que dice en el libro Vida después de la muerte, que lo encontré en inglés, no lo encontré en castellano, explican que es importante que se le explique a algunas personas que hay ideas religiosas acerca, por ejemplo, del infierno y todo eso, que en realidad son negativas, que no deben temer, que no es así, porque si se van al otro plano con esa idea, de algún modo van a recrear eso que temen. Y por otra parte, el afectuoso recuerdo de los que ya salieron de este mundo, o sea, es una fuerza que acertadamente dirigida en el sentido del ferviente deseo de que llegue pronto al mundo celeste, o sea, que ascienda hasta el de Bachán, le será sumamente provechoso. O sea, un recuerdo, un afecto, digamos, en la medida en que nosotros podamos, digamos, dejar un poco de lado el dolor. Dice, mientras que las quejumbrosas lamentaciones y los copiosos llantos no solo son inútiles, sino perjudiciales. Yo le puse muy perjudiciales. Y por otra parte, lo que había dicho Miriam la clase pasada, que la Iglesia Católica Liberal tiene un servicio para los que mueren, para los que dejan este plano, podríamos decir, y que es la misa de Requiem, y que se intenta hacer lo más rápido posible después de que han pasado al otro plano, porque es una ayuda. Y se dice que en ese momento, en el momento de la misa, está presente, extraído por los ángeles para presenciar la misa y recibir la energía que allí se genera. Bueno, acá vamos a hacer una parada y vamos a ver las preguntas. Ahí está.
Si hay algún comentario, pregunta. Bueno, si no puedo mostrarles algo más, Ujú. algún material más que tengo, no mientras ustedes, bueno, no mientras alguno piensa alguna pregunta que tenga. Es un material que está tomado, está robado de Isaac, pero con su permiso, porque es esto. Este es un diagramita que muchas veces nos han mostrado los que lo siguen a Isaac, seguro que lo han visto. Y él acá pone las etapas que se van sucediendo desde la muerte. Y acá dice etapa previa a la muerte, ¿no? El momento donde está la persona enferma en agonía, recuerdo de la vida que termina. Acá es como que está haciendo la revisión, estados de conciencia previos a la muerte. Bueno, esto es lo que dice Gaspar, que en este momento se produce un samadhi. Tengo así casos de miembros de la sociedad, miembros mujeres, que me han contado, familiares, situaciones que les reportaban o que les decían en el momento este previo a fallecer de lo que experimentaban. Y tiene que ver con lo que decía Gaspar. Después dice, una vez que fallece, deja el cuerpo, se produce un sueño acásico. Y dice, deambula por lugares conocidos, porque muchos lugares del astral son contrapartes del mundo físico. Y dice, cree estar soñando. El Liditer dice que mucha gente que está en despierta, él dice que despiertan en el astral, y cuando se les intenta decir dónde están y cuál es su situación, ellos pelean de algún modo, discuten, y ellos creen estar vivos, o sea, estar con cuerpo físico y en el mundo físico. Bueno, acá Isaac menciona excepciones que son los suicidas, muerte violenta por accidentes y otros. Lo de los suicidas, sí, no es muy grato porque generalmente vuelven a experimentar esa angustia, todo ese sentimiento, como podríamos decir, agravada porque están sin el cuerpo físico. Pero se dice que hay auxiliares invisibles, y también la Iglesia Católica Liberal les hace misa de requiem cuando hay suicidas o cuando hay muertes violentas. En las muertes violentas habíamos visto en la reunión anterior que aquellos que eran puros, o sea, normales, que no tuvieran emociones súper densas, o generalmente después de un tiempo como que entraban a dormirse y no había mayor problema, como que en algún momento después volvían a entrar, pero que aquellos que eran, pero que no eran tan puros, o sea, o de emociones muy bajas, que seguramente ninguno de los que estamos acá entraríamos de esa categoría, porque por algo ya estamos buscando un conocimiento, pero esas personas sí como que podrían tener situaciones no agradables, pero estimo que también pueden ser ayudados. Bueno, en la segunda etapa, dice, después de la muerte, poco a poco recupera la conciencia y
acá lo que hablan es una lucha entre el hombre superior e inferior. Lo que dicen es que hay un momento en que la parte superior intenta, o sea, la tríada superior, intenta llevar la cosecha para su lado, pero dice que hay una parte que quiere quedarse en lo denso, digamos. Acá habla de que hay un juicio y se produce la asimilación del ego superior del contenido espiritual, de todo lo bueno de la personalidad. O sea, ahí asimila, en el mundo causal, se asimila todo lo espiritual que tiene esa personalidad. Bueno, y se desechan en ese momento los restos del Kama Rupa. La tercera etapa es que el ego recuerda la vida pasada y selecciona escenas en la entrada al Devachan. Recupera conciencia de vida espiritual y cuando decide volver, allí lo esperan, dice, tanto el karma de la nueva personalidad, sería un karma que es lo que tiene que ir pagando de algún modo, o no, porque karma no es solo lo negativo, es también lo positivo. Entonces, el conjunto de cosas que le está asignado por los señores del karma para vivenciar en esta encarnación. Con su ejército de skandhas. Skandhas son todas las tendencias que nosotros tenemos. A ver, si en una vida tenemos tendencia a la ira, por ejemplo, no es que cuando vamos al Devachan, esa tendencia, eso desaparece, pero no es que desaparece completamente. Queda como una escanda, como si fuera un chip o algo donde tendría esa información, pero como algo vivo, y cuando vuelve a encarnar a sus cuerpos, dice que eso vuelve al dueño, digamos, eso que nosotros teníamos. Por eso es acá, en el mundo físico, donde nosotros tenemos que hacer las transformaciones, los trabajos para purificación o para autoconocimiento y autotransformación. La cuarta etapa dice, el ego tiene vislumbres de la próxima vida en la Tierra, esto antes, bueno, cuando ya va a encarnar. Y dice que cae en una especie de inconsciencia, o sea, otro sueño que se produce en la formación de los nuevos principios o nuevos cuerpos, los escandas, y bueno, y ahí aparece ya en la panza de la mamá. Condicionamientos, personalidad, y hasta los 7 años, el niño, a los 7 años dice que el niño toma posesión completa de todos los vehículos. El ego, digamos. Bueno, ese es otro bonus. A ver si surge alguna pregunta. Sí, Que es Marta. muy vasto, muy abundante, muy profundo, ¿no? Pero se entiende, vamos aclarando un poquito las etapas y las preguntas que yo tendría, por ejemplo, mi madre que estaba con problema emocional, psicótico, ella estaba con una demencia senil, ya grande, 96 años, creo que recuperó lucidez al final. En eso Sí, estaba pensando. bueno, Sí, es lo que dicen. Sí, los Mahatmas. Creo que la clase pasada lo leímos. Ellos dicen, ningún ser muere loco o inconsciente. Ni siquiera las personas que tienen la enfermedad de la locura, en el último momento se les produce una lucidez y en ese momento también se produce esta cuestión de la revisión y todo eso. Es increíble.
es increíble y angustiante porque fíjate que mi marido, yo soy viuda, él estaba también con un problema, estaba internado con un grave problema psíquico y muere ahogado con un trozo de pan porque por la medicación que le daban va destruyendo un poco las funciones de deglución. Mm. Y la verdad que el hecho de recuperar su psiquis en el momento que se está ahogando debe ser muy feo, ¿no? Muy triste. Sí, pero si te puede servir, busca en YouTube los Ajá, videos de las personas que tienen la experiencia, porque hay una, en el momento ya empieza a bajar la energía. Sí hay un momento que es el cuerpo el que sufre, pero ¿cómo refieren las personas las experiencias? Sí tienen conciencia de eso, pero no, pero está esa otra energía que baja, digamos, y que claro, inunda y que los termina como llevando y los saca después del cuerpo. A lo mejor no sabes en qué momento lo está sacando del cuerpo y ya está claro. experimentando otra cosa, Es muy el ser, rápido. ¿no? La conciencia. Exacto. Sí. Por ahí me fijo si encuentro algunas de las que he estado viendo, porque hay de todo, pero hay algunas que son sumamente interesantes. Lo que suele suceder, y trato de que no sean largas las explicaciones. No, claro, porque bueno, Sí, porque a veces hay videos de una hora. Hay algunos son interesantes también, pero bueno, Agustina levantó la mano. Bueno, paso a contarles nomás dos cosas. La primera es que me encanta todo esto porque yo estoy estudiando medicina y estoy contemplando en algún punto el tema de estudiar cuidados paliativos. Y me parece espectacular porque el acompañamiento que se le puede hacer a la persona para transicionar, o sea, de un estado al otro, yo creo que puede ser muy diferente cuando uno conoce y sabe todas estas cosas. O sea, para mí le suma un montón. Y tal, o sea, siempre me interesó y creo que el aporte, lo que esto podría traer, o sea, no solamente saberlo, sino poder comunicarlo, es muy, muy bueno. Y lo otro es que hace poquito contacté con una amiga, una conocida acá del trabajo, que estuvo clínicamente muerta por 3 minutos. Y lo que ella contaba en realidad es que cuando pasa, o sea, ella dice que lo que tú ves en realidad es no que lo que querés ver, pero medio que tiene como que se va moldeando. Y lo que me dijo es que ella como que está, cuando estás en ese estado, como que las emociones no tienen lugar ahí, porque en realidad las emociones y lo que uno siente están más eh, agregado a lo físico y que solamente tenés o sea, noción de lo que está pasando, pero no es que sufras, no es que, como que lo único que ella sentía era paz, por ponértelo en Sí. palabras. Mm, Eso es lo que quería traer como mm. a la conversación. Sí, sí. Muchos refieren paz, hay muchos, la mayoría, algunos refieren el tema de la felicidad y también refieren que esa luz que les acompaña eh, tiene un amor, eh, eh, reciben de esa luz un amor que no es conocido en esta tierra, ¿sí? Un amor de tipo incondicional, más allá de todo, digamos. Como Lo que que, yo pienso es que seguramente en el momento no sientan ninguna emoción, pero al volver acá y al tener que contarlo, la manera que uno encuentra de hacerlo es usando las palabras y lo que uno conoce. O sea, le mm, ponemos ese nombre, pero es como difícil de explicar porque, bueno, la manera que tenemos de hacerlo es con lo que conocemos. sí, Entonces, es la manera sí, que uno encuentra como para explicar. sí, sí, seguramente, sí, sí. Estamos hablando de niveles muy elevados, sí. ¿Alguna otra pregunta? Incluso ahí se puede ver un poco lo que vos decías, Milce.
sobre dónde está ubicada la conciencia en ese momento. Esa conciencia no está ya tan agarrada, por decirlo así, al plano físico y ni siquiera al plano emocional. Puede llegar a fluctuar y se puede llegar a desprender eh, tanto a nivel superior como a nivel inferior, hasta que, bueno, en algún momento o vuelve definitivamente o se va definitivamente, pero está fluctuando de un nivel a otro. Y un poco enganchándolo con esto que decías antes, ¿no? Si qué tanto la persona puede sentir lo que le está pasando a su personalidad, en el plano físico, emocional. Yo creo que lo más probable, y pasa muchas veces en las muertes así violentas, que, que la conciencia se separe un poco, que no... Me parece que lo normal es no estar sufriendo esos segundos, sino que directamente se retira y bueno, queda el cuerpo solo porque ya se sabe cuál es el proceso que sigue. Pero bueno, es un tema ahí bastante difícil de corroborar, pero bueno, todo lo que está escrito en relación a eso, ¿no? Que la conciencia se ubica de acuerdo un poco a lo que tiene que experimentar la persona. Sí, inclusive muchas de las experiencias que relatan es que se ven fuera del cuerpo y ven como los médicos están tratando de reanimar el cuerpo, Claro. eso, ¿no? O sea, y otra cosa que yo he visto en esos videos es que algunos se focalizan en algo en particular y otros en otra cosa, o sea, no sé, pero sí son similares, las descripciones son todas similares. Hay una coincidencia. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no sé. Agustina, Milce, sí, sí, buenas noches dale. a todos. ¿Qué tal, Miriam? Es muy interesante la investigación que has realizado, porque es como dar otra perspectiva, otra visión, no solo material del vehículo físico, sino que toda la parte espiritual. Es decir, que para los profesionales que acá están presentes también en el área medicina, ¿no? Ver ese tema eh, del el aspecto espiritual del ser humano, ¿no es cierto? Para Agustina, que está haciendo su carrera, observar todo eso que tenemos poca información, muy poca información al respecto. Entonces, esto es como abrir eso, ese paraguas. Gracias. No, gracias a vos. Les quería contar que acá en Uruguay, en la facultad, hay una materia en la Facultad de Medicina que la están desarrollando, pero es optativa, ¿no? Pero es de espiritualidad, que me parece espectacular, la hice, por supuesto, y estuvo buenísima. Bien. Pero está bueno como que empezar a hacerlo más visible. Pasa que es difícil que todo el mundo, no es algo que sea atractivo para todo el mundo, pero por lo menos al poner esa materia ahí lo están visibilizando un poquito más y le da otra cosa, porque en realidad la espiritualidad está dentro de la salud también, entonces es la manera de darle un abordaje más integral y la única buena manera. Qué bueno, qué bueno. Ahí después voy a ver si les paso. Es un médico cirujano español que da charlas sobre estos temas. Hay dos, pero este lo que tiene es que es súper científico, o sea, es hipercientífico, pero llega a estas mismas conclusiones, sin mencionar ninguna religión, ninguna filosofía, ni nada, pero él se nota que conoce mucho de cosas filosóficas y espirituales. Después voy a ver si en una de esas lo pongo en el grupo, así lo tienen todos, porque está Sí, muy bueno. Segarra o Segarra, algo así, pero lo busco. Vos, Eloísa, ¿estás en el grupo Emilce, Ciclos? Sí, se llama no, Manuel Sanz Segarra. ese.
Manuel Sanz Segarra. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, ahí, pero igual se los voy a pasar, porque voy a pasar algunos de los, porque tiene muchos, por lo menos algunos de los que yo he visto y que me parecieron buenos. Margarita. Sí, buenas noches a todos. Hola. Yo quería comentarles que en una oportunidad una prima que estaba enferma y sufría de cáncer, madre fuimos a visitarla en su último día de vida. Y ella estaba sumamente bien, contenta, en un estado de lucidez y de armonía total, porque dice que ella estaba que se sentía muy bien y que se iba a mejorar. Eso nos muestra que antes de la partida, de la muerte, ¿no es cierto?, hay un estado especial que viene desde arriba, desde lo superior, y que la gente se siente en general muy bien. Y es tan rápido ese momento de salir del cuerpo físico para estar en otro estado de conciencia, que prácticamente quien parte no sufre mucho. Y yo también les quería contar en este momento que yo, a través de un sueño, porque fue un sueño, estaba primero muy despierta, andaba en un estado así de alegría, de felicidad, de paz, pero a su vez con un poco de, ¿cómo podría decir?, demasiado contenta, ¿no? Andaba haciendo muchas cosas, con mucha energía y demás. Y bueno, tenía que darle solución a un problema psicológico, leyendo un libro, que no me acuerdo el nombre del autor. Bueno, leyendo un libro me siento identificada con una situación, ¿no es cierto? Y bueno, en ese momento, pensando en mí, pensando en lo que estaba leyendo, entré en un estado así de meditación interna, y en ese estado de meditación, que fue muy profundo, muy interno, fue como salir del cuerpo físico, ¿no? Se dio todo un diálogo mentalmente, y esto fue a través del tercer ojo, ¿no? Salir a una gran velocidad por un túnel de colores y después estar en otro estado de conciencia donde me sentía como si estuviese acá en el plano físico. Totalmente me veía y me sentía igual. Pero después de ese estado, de salir de ese estado del cuerpo etérico sería, ¿no? Ya no me veía igual y era solo un envase de burbujas, como si todas las células estuviesen, digamos, individualizado. Yo lo relaciono con una botella que has remecido y está llena de burbujas, ¿no? Pero era el envase, digamos, el croquis, el envase era el cuerpo físico. Eso desaparece para pasar a otro estado de conciencia donde ya no están las burbujas y es solo el croquis. Es decir, la forma del ser humano. Y es después de ese croquis, digamos, ¿no es cierto?, que la forma del ser humano pasa a ser un punto de conciencia en la unidad de vida,
donde todo es uno y uno es todo. Y ahí se vivencia el samadhi, que es toda armonía, es paz, es el amor universal. Volver de ese estado de conciencia, no sé, no les puedo explicar, pero debo haber vuelto reintegrándome nuevamente, ¿no? En el sueño, a este estado físico. Y me levanté, después de esa noche, ese sueño, me levanté muy liviana, muy feliz, muy contenta. Y al otro día me dio mucho miedo porque dije, este es un llamado, me voy a morir. Y bueno, me fui a trabajar al colegio porque estaba trabajando y una compañera me puse a llorar porque me asusté. Después de tanta felicidad y bienestar, me asusté. Y una compañera me dijo unas palabras, no te preocupes, eso es porque vas a estar mejor. Pero me hicieron tan bien esas palabras en ese momento, que bueno, se me pasó el miedo. Y dejé de pensar en la muerte, porque a la final, tanta la felicidad, la alegría, el bienestar, que durante una semana, en distintos momentos y lugares, ¿no es cierto?, era como que iba, salía y volvía, me daba cuenta de muchas cosas, de una gran expansión de conciencia. Y bueno, no les dije que yo viví 39 años con terror a la muerte desde niña, desde muy chica, siempre tuve muchos miedos y vivía obsesionada con la muerte. Esa experiencia, esa vivencia, ese sueño, me cambió la vida. Se me fue el miedo a la muerte. Y digo yo, aquellos que quieren matar a otros por querer hacerle un daño, no saben que lo que hacen es darle más felicidad, porque del otro lado es otra cosa totalmente distinta. Y vivirse para siempre, digo yo, estar en esa unidad de vida, porque en ese pasaje, ¿no es cierto?, salir por el túnel, había un espacio donde yo pude experimentar y ver seres humanos transparentes, así, ¿no? Digo, yo siempre comparo la transparencia como un papel manteca, se ve así del otro lado. Y bueno, la verdad que fue un sueño maravilloso. Yo creo que me enseñaron un camino y un estado para abrir la conciencia, una apertura espiritual que nunca me la esperaba y que me duró por años para poder después encontrar la sociedad teosófica y encontrar, digamos, las explicaciones de lo que yo había vivido, porque nadie me lo sabía decir. Y cuando comenté a una mujer que trabajaba en la iglesia y que estaba mucho con los sacerdotes, ella fue con el comentario, el sacerdote le dijo que eran brujerías, que esto, que aquello, pero bueno. Claro, porque no saben. No sabían, nada que ver. Claro, no saben e interpretan. Pero qué interesante haber tenido esa experiencia, que seguramente aunque hayas partido del momento del sueño, has hecho todo ese recorrido, realmente, en forma Sí, real. Interesante. muy vivenciado. Gracias por compartirlo en este grupo. Antes de Margarita. eso, siempre vienen sueños previos que uno va viviendo como vivenciado, ¿no? De tener sueños donde estás soñando y sabes que estás soñando, darte cuenta, ¿no? Que estás haciendo algo, pero que estás soñando. Los sueños lúcidos que llaman.
darse lúcidos, cuenta, o, sí, que claro, darse cuenta. sueños de otras épocas, qué sé yo, de la época de Egipto, de por allá, De no sé, otras que uno supone que otras, son de otras encarnaciones, sí. otras encarnaciones, sí. Bueno, la próxima clase va a estar a cargo de Miriam y ella va a hablar sobre reencarnación. Quería Bueno, comentar para los que no conocen a Margarita, ¿no? Es una persona con la cual hemos compartido muchas escuelas de verano, invierno, eventos en San Rafael. Es una persona muy seria, si bien ha trabajado mucho para la sociedad, como ella dice, ha participado muchísimo en todo eso. Una persona que podremos decir que no sobresale. O sea, el hecho de que haya compartido esta experiencia para mí al menos es algo valiosísimo, porque son las pocas cosas que uno puede recopilar de primera mano, ¿no? Muchas cosas las leemos, pero a veces encontrar así algo de primera mano y que vos decís, mira, es lo que siempre estudiamos, a mí me pareció fantástico, así que muchas gracias, Margarita. ¿es Margarita porque es María Margarita o Soy cómo María es tu Margarita, soy María Margarita. Pero todos te conocemos por Margarita. Sí, ayer estuve visitando una tía en un geriátrico y está bastante perdida, tiene demencia senil, pero en un momento dado, con mucha lucidez, te voy a contar dos cosas porque pienso que tienen relación, a ver qué pasa después. Tiene una de las mujeres, de las señoras que van a darle clase y que las atiende y que conversan con ellas y qué sé yo. Estuvo conversando con dos señoras antes y después con mi tía le pregunta, hola Dora, ¿cómo estás? Bien, bien, dice, ¿te han venido a visitar? Sí, una amiga. Dice, ¿y cómo se llama? Bueno, no es amiga, eso es mi sobrina, dice, que se llama María Margarita Butini. Yo me quedé porque tanta memoria, qué memoria que tenés, Dora, qué sé yo, muy lúcida. Y después este fin de semana fui a ver a mi madre, que todavía la tengo, y dice que ha estado soñando con todos los familiares que ya se han ido, y me dice, y yo soñé que me moría y que todos me venían a recibir. Dice la Dora, la Berta, y la Dora es la que yo había visitado en el geriátrico. Entonces digo, yo pienso, digo, entonces se va a morir la Dora antes que mi mamá, porque ella dice que la Dora salió a recibirla. No sé qué va a pasar. Después les cuento cómo puede suceder si es que no me voy yo antes. Sí, puede ser, como que puede ser un sueño premonitorio. Claro, mi mamá tiene 98 años y ya está, también ha estado muy delicada 2 meses, pero bueno, ya tiene edad para partir, Como digamos, ¿no? dice Isaac, ¿no? El proceso de la muerte empieza mucho antes. Y Iván levantó la mano. Iván, Sí, soy Iván de Chile, esta es la primera vez que me conecto y me gustaría entender un poco sobre la partida cuando uno tiene los 3 días y medio antes de que se corte el cordón de plata para hacer la transferencia de la experiencia hacia el mental. a ver si te entiendo lo que sería tu pregunta. Lo Mira, que... te lo digo un poquito mejor así. Del A ver. éter pasamos a los deseos y del deseo pasamos al mental. Y Sí. para la recuperación del conocimiento que uno adquirió en ese periodo, antes que se corte el cordón de plata, quería que lo aclararas un poco eso. Sí. En el momento que nosotros decimos que muchas personas experimentan la revisión, ese momento ya se produce, esa revisión se produce desde el plano búdico, o sea, desde el plano de la tríada superior. Estamos hablando de un nivel más arriba del nivel mental. Entonces, pero ya es el ser el que hace esa revisión de toda la vida.
Por eso se dice que no hay que molestar a las personas con llantos copiosos, o a veces hay gente que agarra y se va y le agarra el cuerpo de la persona y llora encima del cuerpo. Eso es malísimo porque es como que lo están interrumpiendo en ese proceso de algún modo. Entonces, ese ya es un proceso del alma, ya hay una toma, digamos, algo que es para arriba, digamos, va para arriba. Y después de eso, en lo que se llama la gestación, que es el momento en el que va a entrar al Devachan, ahí revive todo el recuerdo completo de toda la encarnación. Pero cuando entra en Devachan, entran los niveles del mental inferior primero. Y esos son niveles personales. Y ahí hay recuerdo completo. Ahí se hace una asimilación. Ahí se lleva lo del mental, lo vivido. Ahí se hace la asimilación y se transforma en cualidades, que esas cualidades van a ser almacenadas en el nivel superior, en el nivel causal, en el mental superior. Esto no sé si te aclara un poco lo que vos preguntás. Sí, yo lo había entendido un poco diferente sobre A los ver. átomos simiente. De Con los átomo átomos. simiente en átomo simiente en átomo simiente, y te va al mental y recuperas la información que tienes y, como dices tú, se lo lleva después el alma. Porque claro, Sí, tiene que acumularlo en alguna parte. sí. Lo que pasa que hay distintos procesos. El proceso de los átomos, el átomo Permanentes. permanente en cada plano, sería como un chip que guarda la información de cada vehículo. A ver, por ejemplo, nuestra materia, qué proporción de materia emocional, por ejemplo, más densa, qué proporción de tal subplano, o sea, cómo está compuesta nuestro cuerpo emocional. Eso se almacena, porque después cuando venimos a la encarnación, nos dan, si no es exactamente igual a lo que dejamos, si bien es un nuevo cuerpo, una nueva personalidad, pero nos van a dar algo muy similar a lo que hemos dejado. No sé si has estado vos escuchando a lo mejor alguna clase sobre los átomos vitales o algo de eso. Sí. Eh, Sí, claro. por eso que Ahí, quería preguntar, sí. caso, esas son 82 horas, ¿no? Son 3 días y medio para que se Ah. corte el cordón. No, son 3 días y medio para que se deje el cuerpo etérico. Esto es hasta donde yo sé, Iván, porque es Sí, como dijeron allí, hay muchísima literatura y hay muchísima información sobre esto y a veces no nos es posible abarcar completamente todo. Pero hasta lo que yo entiendo es que lo importante es, a veces se dice no cremar el cuerpo antes de determinado tiempo, porque primero se deja el cuerpo físico, pero después está el etérico. Entonces la idea, que claro. también es de materia física no conocida por la ciencia, pero es materia que le llaman materia etérica, del plano físico. Entonces la idea en general se dice que después de 3 días también se deja el cuerpo etérico y ya se entra en el plano astral o el plano emocional o cámico de deseos, como le quieras llamar. Correcto. Y ahí ya no habría problema de cremar el cuerpo. Sin embargo, bueno, por ahí Gaspar hablaba de 12 horas. Es variable, evidentemente, es muy variable. Lo que sí yo creo que es importante es que el cuerpo esté ya con la rigidez que le llaman rigidez cadavérica, que no tenga, que se haya salido todo el calor,
que ya no, que esté con esa rigidez, digamos. Inclusive y nosotros intentamos con mi marido, que es Martín, de que nuestras mascotas esperar lo más posible antes de enterrarlas. También con la idea de que hayan salido lo más posible toda su esencia del cuerpito. No tengo información sobre los animales, pero ellos también tienen su esencia y va al alma grupo de la experiencia vivida. Sí. Está bien, Emil, está bien, está bien. Bueno, ahí está Miriam y Martín. Puedo decir una cosita nada más. En esa revisión que hay de la vida anterior, es sentir como que en la cabeza tuya se desarrolla rápidamente como una cinta de cassette. Pasa así, rápido. Eso no me quería decir. Gracias. Justamente Bien. sacar en conclusión lo que dijo María Butini con Margarita con respecto, son las aseveraciones, ¿no? Comprobaciones de otros planos. Y en la charla anterior estaba Angelita, que hoy no está aquí presente, pero ella comentó de haber conocido a seres que realizaban la asistencia a personas encarnadas, ¿no? Auxiliares Y invisibles. esos auxiliares invisibles que están, y es muy importante conocer de ese tema también. Gracias. Sí, Lee Peter tiene un librito sobre auxiliares invisibles, porque hay personas encarnadas que hacen ese trabajo. Bueno, Ángela se refirió a personas encarnadas que hacían ese trabajo. Martín. Sí, yo solo un comentario breve respecto al cordón de plata. Hay autores que relacionan todas esas experiencias de cuando uno camina por un túnel, cuando llega a la luz, se encuentra con los seres queridos, a ese cordón de plata que se va retirando. En el punto de que está por cortarse, la persona puede decidir retornar, como en algunos casos le pide retornar o le preguntan si quiere retornar, o directamente retorna porque su karma es seguir acá. En todos los casos, el cordón de plata no se cortó. Pero si sigue avanzando, sí, se corta y definitivamente no hay vuelta atrás. Hay autores que relacionan toda esa secuencia de cosas que la persona en su mente la ve de esa manera con un proceso físico-etérico, podemos decir, en el cual ese cordón de plata se retira y hasta el punto de que, bueno, se corta. Hola, yo no sé cómo levantar la mano aquí en la computadora, pero quería decir algo, por ejemplo, con respecto al tiempo del cuerpo para la cremación. En algunos países, como por ejemplo en el nuestro, en México, no es tan sencillo. Inmediatamente en cuanto la persona desencarna, pues lo preparan, avisan al familiar, en lo más antes posible hay que sacarlo, pero ya tiene que estar ahí el servicio funerario. Entonces, en esos casos, no sé cómo se haga porque también todo es muy rápido. No sé ahí cómo se podría ayudar de otra forma porque, pues como si digo, me lo quiero llevar y luego las investigaciones, bueno, no sé, creo que es un poco complejo. Sí, no se me ocurre porque ¿alguien quería hablar? Sí. Iván. En Chile se tiene que hacer en el registro civil. Se tiene que ir al notario público y dejar estampada la voluntad de lo que se quiere hacer con el cuerpo después de la muerte. Y después lo registras en el registro civil. Entonces es un mandato civil. Y que eso lo tiene que tener
la empresa que te va a sepultar. Entonces, no te pueden exigir a ti ¿cómo se llama? Que te entierren antes. La masonería, yo tengo entendido, ellos tienen una parte justamente donde pasan sus seguidores, los miembros, y los ponen ahí más de 72 horas. Y no los sacan de ahí. Pero están estipulados ya en registro civil por notario. Muy bien, muchas gracias. Pues tendría que ver eso, a ver cómo funciona aquí en las leyes de acá de este lado. Muchas gracias. Sé que estos temas se ve que nos convocan mucho, pero si a ustedes les parece, lo podríamos ya hacer un cierre, ¿no es cierto? Si no queda ninguna otra inquietud ahí muy... Y ya seguimos en la próximo martes con reencarnación. Bueno, nos sentamos derechos, nos recogemos unos instantes. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Bueno, gracias. Quiero aclarar que esta invocación generalmente se termina con todos los demás. Pero como la vida divina en realidad está en los átomos, hasta en los átomos de la silla donde estamos sentados, me parece que decir con todo lo demás es abarcar a los que consideramos seres animados y a lo que consideramos inanimado, pero que en realidad tiene vida. Es a todo. Gracias. 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 Buena semana para todos. Gracias, Bueno, gracias, igualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Emilce. Gracias, Gracias a todos. gracias Andrés.